Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Muy buenos días a todos y todas, donde quiera que se encuentren. Yo soy Enrique Roblonsky. Aquí estamos en Mesa de Barrio, este ping-pong de ideas, comentarios y análisis de lo que acontece aquí en los Estados Unidos y en Sudamérica. Conmigo aquí está, como siempre, Carol Montes. Muy buenos días, Carol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Rob, ¿cómo estás? Acá feliz ya comenzando julio con toda la energía, ya casi a medio del año, así es que vamos a tener un día muy lindo, lleno de buenas conversaciones. Gracias por invitarme una vez más. Así es. Y mandamos saludos a nuestros compañeros Juan Carlos Pocho Salcedo, quien tuvo un pequeño percance y no puede estar aquí el día de hoy, y a Antonio Flores Lobos, que está de vacaciones y esperemos que la esté pasando muy bien. Pero en lugar de ellos, tenemos aquí con nosotros a un invitado muy especial, Nelson Conde. Nelson, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, Rob. Todo está bien aquí y gracias por la invitación a esta entrevista y pues, espero hablar sobre estos temas. Y para mí es realmente muy lindo tenerlo a Nelson aquí con nosotros en el programa, porque hace ya varios años que no tenía contacto así directo con él, y fue una linda sorpresa que pudiera venir aquí a nuestro programa. Nelson, para los que no lo conocen, tiene más de 30 años en finanzas para bancos internacionales. Fue director de finanzas y controlador del Banco Santander y el KBC Bank. Comenzó su carrera bancaria en el JP Morgan en su sede en Wall Street y actualmente es primer vicepresidente de la Cooperativa de Crédito Federal de las Naciones Unidas. Aunque nació en Brooklyn, sus padres son puertorriqueños, no vamos a considerar esa parte de dónde naciste. Tú eres bien puertorriqueño y por ende latino. Así que un gusto que estés con nosotros. Gracias, Rob. Muchísimas gracias. Y esto nos trae directamente a lo que es el primer tema de la mesa de barrio del día de hoy, ¿verdad, Carolina? Sí, qué interesante, Nelson. Quiero aprender un poquito más de toda la información. El título suena bien interesante, ¿no? ¿Cuál es? ¿Trabajas para bancos internacionales? Perdona, la pregunta, internacionales. No, porque decía que eras encargado de la parte financiera de finanzas, ¿cierto? Sí, entonces, bueno, quiero escuchar tu punto de vista porque supuestamente, obvio que es el Claro, profesional, ¿no? Así es que, ¿qué nos puedes contar, Nelson? sí, pues la situación ahora es muy grave en Europa, también en Sudamérica. Los Estados Unidos, porque siempre tenía bastante, ¿cómo se dice? Una economía muy fuerte, que nosotros llamamos los consumers. Los consumos son muy importantes en Estados Unidos. También deuda, como utilizamos deuda en Estados Unidos para invertir y innovación. Eso da a Estados Unidos bastante fuerza de seguir adelante. Europa tiene algunas situaciones que son hay desafíos, por ejemplo, en España y Portugal
ahí tiene en España problemas de políticas y la economía nada más es de turismo. Portugal es bastante bien porque tiene un gobierno que es, como se dice, homogeneous, en inglés se dice homogeneous. Un En genio. Sudamérica el desafío ahí es, pues, la situación de cómo utiliza los recursos. Por ejemplo, el petróleo, los precios de mercado sobre agricultura, cómo venden estas cosas a otros países y Claro. la Y corrupción. Nelson, esto nos lleva a este estudio reciente de la CEPAL. En su nuevo informe anual, la CEPAL estima que el total de personas pobres ascendió a 209 millones en Latinoamérica a finales de 2020. Y esos son 22 millones de personas más que el año anterior. Si tenemos en relación que América Latina tiene alrededor de 650 millones de habitantes, estamos viendo que prácticamente un tercio de la población de Latinoamérica está en niveles de pobreza. Eh, Sí. y otro estudio que creo que compartí ahí contigo, nos contaba que la América Latina es la región de más inequidad en todo el mundo, como todo subcontinente, después de en África, la región del Subsahara, que es una región del África y por supuesto con muchísimos menos habitantes que toda América Latina. Eh, Ujú. es un estudio o un informe, mejor dicho, bastante preocupante. Sí, tengo una consulta, Nelson. Cuando tú comenzaste a explicarnos que, bueno, la economía se basa mucho en los consumidores, ¿cierto? Entonces, nos vimos afectados con esta pandemia. Muchos países dependían del turismo. ¿Tú crees que esos países que basaron su economía en el turismo fueron los que han sido más afectados o tú crees que va por otro lado? A otro lado. Eso es nada Ajá, más temporal. Con América Latina la situación ahí, como se dice, fue una situación que allá ha pasado antes. Tiene que estar preparado por una situación que teníamos sobre ajá. COVID. Países que dependen de turismo, eso nada más va a durar por un año nada más y ellos van a recuperar. Europa utiliza el EU para tener, como se dice, partners y dinero para ayudarlo, préstamos, pero en América Latina va a necesitar el IMF uh, para seguir adelante. El Fondo Monetario Sí, Internacional. el fondo, sí. Ahora, eso de necesitar del Fondo Monetario Internacional es bastante controversial para los países de Latinoamérica, sobre todo porque en, en el pasado de Latinoamérica el Fondo Monetario Internacional realmente no ha contribuido al desarrollo de los países en Latinoamérica y ese puede ser otro tema, pero los países no se han desarrollado siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional y el fondo mismo hoy en día está revisando muchas de sus recetas antiguas con respecto a Latinoamérica. Pero para mí lo que me llama más la atención es realmente esto de que la brecha en Latinoamérica entre los que tienen y los que no tienen se sigue agrandando a pasos agigantados. Eh, y yo lo veo como un peligro
como un peligro existencial. No sé qué piensan ustedes, no sé qué piensas tú, Nelson, desde el punto de vista de un banquero, pero yo creo que para los sectores financieros también tiene que ser un llamado de atención, porque esto es un peligro existencial de focos de rebelión, de focos de conflicto social a lo largo de toda Sudamérica. Y eso no beneficia a nadie. No beneficia a los más pobres, no beneficia a la clase media, no beneficia a los más pudientes. Los focos, los conflictos sociales no benefician a nadie. Entonces tiene que haber otra forma de resolver esta gran inequalidad. Pues, aunque que yo soy banquero, estos temas más importantes para mí, de verdad, Rob. Y yo creo que estoy de acuerdo. Esto es lo más importante, la cultura y cómo nosotros tenemos estas diferencias, como tratamos, por ejemplo, mujeres de estas culturas, si no deja crear o desarrollar o oportunidad para mujeres y los inmigrantes, ya está pagando su economía. Más de mitad de la economía se paga. Y eso es muy, muy importante. Ujú. ¿Y cuál sería así un poco la solución desde el punto de vista financiero? ¿Qué rol tienen los grandes bancos, por ejemplo? Tú trabajaste para el Banco Santander. El Banco Santander tiene oficinas por toda Latinoamérica, por ejemplo. Es un banco muy importante a nivel mundial, pero sobre todo en Latinoamérica. ¿Qué rol cumplen los bancos dentro de cada país? ¿Cómo pueden los bancos ayudar a aliviar esta situación? Pues los bancos tienen que trabajar con el gobierno. El gobierno de cada país um, tiene que tener como negocios con el banco o reglas con el banco que obligan el banco, tiene que portarse de una manera cuando abre sucursales o hace préstamos a- al, al país. Yo creo que depende mucho al gobierno. Los bancos nada más quieren pues, los ingresos, Mm. ¿cierto? ¿No? Eso que ellos quieren, los ingresos. No van a invertir en un país sin ganar dinero, pero el gobierno puede negociar eso. Por ejemplo, hay, por ejemplo, nuestro banco. Nosotros estamos que no podemos invertir en compañías que producen armas. Tenemos que, tenemos que prestar a algunos grupos que son marginalized groups, marginals, que, por ejemplo, no tiene que estar rico la persona, tratamos de ayudarle y eso que tiene que ser los bancos, pero eso tiene que estar obligado por el gobierno de cada país. Claro, Negocio. recordemos que Nelson en este momento es el vicepresidente primero de la Cooperativa de Crédito Federal de las Naciones Unidas. Y acá hay algo que quizá tú nos puedas explicar, Nelson. ¿Cuál es la diferencia realmente entre un banco tradicional y una cooperativa de crédito federal? En Latinoamérica no se ve tanto eso, pero aquí en los Estados Unidos sí, las cooperativas de créditos son muy importantes. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, si es que hay? Pues el banco tiene que trabajar para lo que nosotros llamamos los stockholders y shareholders. Y esos son los Para los stockholders. accionistas. Sí, y ellos quieren ganar dinero, eso nada más. Ganar dinero, ingresos, eso es el,
el primer objetivo. Con una Es, cooperativa. es decir, los bancos son una corporación más. Una Y corporación más que tienen como misión ganar dinero para los accionistas, que son los que deciden y los que son dueños de esa corporación. sí, y estos dueños son, puede ser compañías, pensiones, puede ser Carolina, puede ser Rob. Ujú. Hay muchas personas, pero y no están como juntos como una cooperativa. Los depósitos, las cuentas que están abiertas en una cooperativa, esos son las personas que deciden cómo trabajar el cooperativa. Y las ganancias son, ¿cómo se dice? Non-profit. Que cuando nosotros hacemos negocios con los miembros de nuestra cooperativa, nosotros no vamos a, ¿cómo se dice? Nosotros no vamos a tener mucho fees, no vamos a hacer muchas costas sobre estas cuentas. Ellos no tienen que asumir muchos costos. Y muchos servicios son gratis también. Wow. Y por eso um, el gobierno nos da ¿cómo se llama? Una situación que no gasta, no tenemos que pagar impuestos, porque nosotros somos un non-profit en la comunidad. Y tenemos que ayudar nada más a la comunidad que pertenece a la cooperativa. Nuestra comunidad es los empleados que trabajan para de Naciones Unidas, United Nations. Las Naciones Unidas. Quiere Ajá. decir que una cooperativa de crédito está regida por los miembros y tiene como finalidad no solamente hacer dinero, sino que ese dinero se redistribuya en la comunidad. Sí, así es también, como Por, Hudson Valley Federal Credit Union o claro. Bethpage Credit Union. ¿Por qué crees que o antes que te haga esta pregunta, Carolina, tú eres originaria de Chile. Ujú. ¿Existen en Chile las cooperativas de crédito? ¿Tú Sí, las sí. conocías? Bueno, la verdad que me vine a Estados Unidos cuando tenía 22, 21, entonces en ese tiempo como que ese tema no era algo que estaba en mi preocupación, ¿no? No recuerdo a lo mejor si existían hace 20 años atrás, pero ahora sí, sí existen y no tengo mucho conocimiento sobre las cooperativas, pero me pareció interesante lo que estaba compartiendo Nelson, cuando entonces los intereses son bajos y todo ese tipo de, es como, eh, no es como, si yo quisiera pedir dinero, ¿se puede pedir dinero prestado a las cooperativas o no? Sí, Sí, claro. Ok. sí, sí, sí. De por sí ellos trabajan, por ejemplo, con los profesores, con ese tipo de organizaciones, ¿no? Como más, como si se podría decir, de trabajador normal, ¿no? Eso sí, no, normal también, por ejemplo, the Hudson Valley Federal Credit Union. Exacto. Ujú. Sí, eso es un credit union sobre la región. Si vive en el Hudson En el Valley, Hudson Valley. puede ser un miembro de Hudson Valley Federal. No importa si no perteneces a una... Claro. Ok, perfecto, wow, qué Sí, interesante. Claro. eso. Eh, y mi pregunta es respecto a Latinoamérica, porque en Argentina, por ejemplo, el cooperativismo como movimiento social existe desde hace mucho tiempo, desde el siglo XIX. Pero, sin embargo, hoy en día en toda Latinoamérica no hay ese concepto de cooperativismo o de entidades financieras como las cooperativas de crédito federal. Y yo pregunto,
Y seguramente tú me responderás, Nelson, que tiene que ver con los gobiernos de cada país, porque al final es como lo que dijiste antes, me estoy contestando a mí mismo, pero ¿qué es lo que hace que no haya más cooperativas de crédito a lo largo y ancho de Latinoamérica y solamente estén estos bancos que responden a intereses financieros? Financiero. Ujú. Debe ser con la historia también del país. Aquí en Estados Unidos, porque hace como 1920, cuando la economía de Estados Unidos era malo y todo era fincas, agricultura, um, la cooperativa se desarrolló para ayudar a la gentes americanos que tenían fincas y agricultura. Eso como salió esta cooperativa. Ujú. Y también para crear y desarrollar oportunidad. Um, no sé con América Latina si había la misma situación, pero yo sé que los bancos Santander, Chase Bank, ahí la oportunidad es muy diferente. Es una Mm. cosa muy diferente. La cooperativa en Estados Unidos estaban aquí ya más de 100 años. Wow. Qué interesante lo de la agricultura, porque cuando Rob me preguntó y tú empezaste a conversar, busqué la información en mi celular y dice que en Chile el 52.3% de las cooperativas son de servicios agrícolas y campesinos. Claro. Sí, Ajá. En todas partes el comienzo del cooperativismo estuvo ligado a los campos. Es interesante. Fíjate que, por ejemplo, cosas que se han dado a través de los años. En Argentina, a principios del siglo XX, el cooperativismo fue muy fuerte y toda la expansión eléctrica a través de todo el país, por ejemplo, fue llegando a todos los pueblos gracias a las cooperativas de trabajo y cooperativas de crédito que también formaron las cooperativas de luz, de energía eléctrica. Ahora, ve 100 años para adelante y hoy en día las cooperativas que tenían esa capacidad en todos los pueblos pequeños han perdido esa capacidad que fue agarrada por las grandes corporaciones. Entonces, lo que en un momento, por ejemplo, la electricidad se desarrollaba y se generaba localmente para abastecer a las distintas localidades, hoy en día tenemos estos grandes conglomerados de energía que dependen de grids y que distribuyen hacia todas las regiones. Por eso es que hoy en día, si algo ocurre, se corta toda la red. Pero es algo muy interesante cómo fue evolucionando. Ujú. el gobierno tiene que apoyar la cooperativa. El apoyo muy importante para la cooperativa es que no tenemos que pagar impuestos federales. Y yo sé que los bancos en Estados Unidos tratan de cambiar eso. Quieren que la cooperativa hagan esos impuestos para que haya más competición Competencia. Competencia. competencia con los bancos, porque los bancos aquí en Estados Unidos ya conocen que nosotros tenemos más y más depósitos, más y más clientes y cuentas que se abren y dicen que eso no es justo, que nosotros estamos trabajando, operando como un banco, pero sin impuestos federales. También se necesita que el gobierno tiene que apoyar el cooperativo o no va a existir, no Ujú. existe, no puede. Hoy, Nelson, ¿y el gobierno tiene el poder de cambiar eso, si quisiera? Pues que tratan de cambiarlo son los bancos. Los bancos tienen grupos, lobbies,
que tiene conexiones con el gobierno de Estados Unidos. Ellos tratan de cambiar las leyes. Las leyes. De las Ajá, leyes, sí. exacto. Y ahora, por ejemplo, yo creo que hay una ley que el gobierno está pensando que nosotros tenemos que llenar una forma que nos enseña cuánto, ¿cómo se dice? Los impuestos que no pagamos. Oh, Si teníamos que pagar impuestos, que a nivel, a nivel ¿a qué son esos nivel? impuestos. Ya y los correctivos no quieren hacer eso. Ya estamos posiblemente en una pelea sobre esto. Pero sabemos que eso puede ser el primer paso Paso, para ajá. llegar al impuesto. Mm. Sí, el gobierno puede cambiarlo. Esos son las discusiones de o el poder de como dice Rob, los corporates, los Las bancos grandes cooperativas. que tienen poder. Las corporaciones. Pero nosotros tenemos también bastante poder sobre los credit unions también. Claro, Sí, claro. sí. Las cooperativas de crédito en Estados Unidos han estado creciendo en estos últimos 50 años. No se ha detenido el crecimiento y sobre todo se ve en regiones como aquí donde estamos nosotros, en el Hudson Valley del estado de Nueva York, por ejemplo. Si tú tienes un trabajo y quieres, por ejemplo, comprarte un carro nuevo, un coche nuevo, uno de los principales lugares donde tú vas a ir a pedir un crédito para comprar ese coche nuevo, ese carro nuevo, es a una cooperativa de crédito, porque ellos te dan facilidades De que pago. muchas veces los bancos no dan, ¿verdad? Sí. Eh, Así que, y yo Ne- creo oh, que si Pocho estaría con nosotros, a ver Carolina, ¿qué te parece? Pero yo creo que si Pocho estaría con nosotros, nos estaría diciendo que en Latinoamérica uno de los aspectos que puede frenar el crecimiento y el impulso de estas cooperativas de crédito, que pueden hacer tanto por sus miembros, por la comunidad, es la corrupción de los distintos gobiernos. por Esa supuesto. corrupción que favorece a los intereses financieros, De los ¿verdad? ricos. Ujú. No, sin duda diría esto. Antes que terminemos el tema, Rob, me gustaría que si Nelson nos pudiera eh, dar su punto de vista. Yo sé que mucho latino no tiene la plata en una cooperativa o en el banco, la tiene guardada, ¿cierto? Por muchos motivos. ¿Cuál es tu consejo si alguien nos está escuchando en este momento que hay bancos que sí les tienen, yo me recuerdo al comienzo había más problemas para abrir una cuenta de banco, ahora no es tan difícil como era antes. Eh, ¿Cuál es tu recomendación? Porque es mucho más beneficioso guardar su plata en el banco y no abajo del colchón, por ejemplo. Pues hay otro, es muy importante, pero primero quiero mencionar esta situación que estaba en televisión hace como 2 o 3 semanas pasadas. La diferencia en una cooperativa de crédito y un banco. Yo no sé si conoce a este señor Jamie Dimon, que es el CEO, el tío. Él dirige a JP Morgan Chase, que es un banco muy Mm. grande. Y había Elizabeth Warren. Y ella tenía una pregunta, Rob conoce a Elizabeth Warren. Y ella preguntó a Jamie Dimon. No sé qué es, yo no sé cómo se dice en español, overdraft. Overdraft, cuando uno utiliza la cuenta más que tiene ahí El para overdraft, ajá, cuando se gasta más de lo que se tiene en la cuenta. en la cuenta. Sí, Ok, la cuenta. Eso quiere decir que la cuenta se pone en negativo y eso quiere decir que el banco está prestando dinero y que sobregiro, hace, perdón, sobregiro. sobregiro. Ajá. Pues que los bancos hacen, ellos
ellos te cobran mucho dinero, cobran mucho dinero. Por ejemplo, si negativo $10, te cobran 30 o te cobran 5 cada día. Y Jamie Dimon le preguntaron si ellos podían parar eso y este señor de JP Morgan dice, no, no lo voy a parar. Ellos ganaron casi 3 o 4 billones de dólares de ganancias durante COVID Solamente con las multas, Sí, solamente con las multas que se aplican, sí. ganan muchísimos billones de dólares, solamente en las multas. Y eso ocurre en todo el mundo, con los bancos. Ahora, las cooperativas de crédito no funcionan de esta manera, supongo. No, que hicieron durante COVID, eliminaron Oh, fee, multa. Ujú. y lo eliminaron, porque sabían que a los miembros de la cooperativa pues, perdieron trabajo, ahí necesitan el dinero, pues nosotros lo eliminamos. Entonces, casi todos los cooperativas no cobran eso. Claro, esperemos que esto pueda servir también de ejemplo para toda América Latina y que se sigan desarrollando las cooperativas de crédito para servir a las comunidades. Recordemos que en la primera década de este siglo XXI, los países en Sudamérica habían acordado a través de lo que fue la UNASUR la creación justamente de un banco de Sudamérica, un banco con aportes de cada país para favorecer al desarrollo económico de los proyectos de infraestructura de cada país. Eso quedó truncado, cambios de gobierno, cambios de tendencias en Sudamérica y no siguió adelante. Esperemos que pueda volver y que sea algo fuerte. Pues yo creo que los bancos, también las cooperativas, mucho va a cambiar. Sobre la pregunta que tenía Carolina, donde puede poner el dinero, depositarlo, si será un banco, cooperativa, pues hay otra organización, otro tipo, otro modelo, que es muy importante para personas que nada más tienen depósitos pequeños, pero también puede tener muchos servicios. Esos son que nosotros llamamos Challenger Banks o FinTechs. FinTechs. No sé si hay, FinTech es como, por ejemplo, Varo, Varo Bank. B-A-R-O. Varo Bank. Bank. Varo Bank. No los conocía. SoFi o Sofi. S-O-F-I. Esos son Ujú. bancos nada más que están en Internet. No tienen sucursales, pero que estos bancos que están haciendo, y muchos no son bancos todavía, hay una palabra en inglés, democratization. La democratización Sí, de los de los servicios. estados financieros, Sí, el exacto. acceso de servicios a banco, el acceso de financiero. Están habiendo muchas personas que están excluidos del banco. Y de las cooperativas. Sí, Ujú. y eso se está poniendo más, Más, pop- más grande. Sí, más popular. Bueno, muchísimas gracias, Nelson, por Interesante. estas explicaciones tan interesantes. Y Carolina, ¿qué tal si antes de ir a nuestro siguiente tema, un poco de música? Sí, ¿quieres que yo coloque la música o tú la vas a colocar? No, 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 si tú la tienes, yo pensé que tú estabas preparándonos siempre Sí, la bueno, deja, música. si me tienes, estoy compartiendo acá el screen. Y mientras estás compartida. Oh, dice, ok, stop other computer sound share. No sé si estará bien eso. Está bien, sí, Ok, sí, sí, claro ok, que sí. Y ok. mientras tanto, vamos adelantando algo que
nuestro próximo tema. Acabamos de tener el 4 de julio, el Día de la Independencia aquí en Estados Unidos, pero en Canadá, el Día de Canadá se celebra el 1 de julio. Y este año, el 1 de julio en Canadá, fue celebrado con un sentimiento un poco amargo. No fue una celebración tan radiante, tan feliz, sino que tuvo ese dejo de tristeza. Y vamos a estar hablando del porqué de eso. ¿Qué escuchamos ahora, Caro? El internet está un poquito más lento en mi casa de verano, por así decirlo. Entonces, sí, en un segundo ya casi llego. Pero vamos a ir acá, que tengo ya. ¿Sí? ¿Está listo? Vamos a ir con música. Claro que sí. El volumen está bajo. Lo puedes subir un poco. Ahí está mejor. Muy bien. ¿Y qué estamos escuchando? Emilio. De Willy Colón. Willy Colón. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía, mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a besos yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a besos yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a besos yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a besos yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío, sufriendo por ti, amor mío, te llama mi corazón. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio. Y verás lo lindo que es el amor cuando se quiere de verdad. No existe duda, no existe rencor, solo un corazón que es para los dos. ¿Qué les pareció? Ahí escuchamos un poco de Willy Colón, Idilio. Muy linda canción. Imposible no empezar a mover el cuerpo, ¿no? Por eso me hace recuerdo de los bailes en la iglesia.
cuando yo Ah, vivía en Brooklyn. Ah, así es. qué Eso está lindo. lindo. Y La música nos luego, trae recuerdos siempre. Sí. exacto, la música siempre es buena. Reconforta el alma y nos hace sonreír. Sí. Aunque ahora me temo que soy portador de tristes noticias porque vamos a estar hablando un poco de algo que es bastante, bastante triste, por cierto, y es que en Canadá, en los últimos tiempos, en los últimos meses y estas últimas semanas, se han descubierto más de 1000 fosas sin marcar en los campos de escuelas rurales a lo largo y ancho de Canadá. Y es por eso que el 1 de julio, que es el Día de Canadá, este año nos fue de mucha alegría. Es más, muchísimas municipalidades a lo largo y ancho de Canadá cancelaron las celebraciones con estos descubrimientos de niños de culturas originales de Canadá en estas tumbas sin marca, desenterradas en lo que eran los campos de escuelas rurales manejadas por el gobierno de Canadá y eran escuelas religiosas por la Iglesia Católica en la mayoría de los casos. ¿Leyeron esta noticia? ¿Qué les parece? Bueno, ¿me escuchas? Sí, claro. Sí. Sin duda, más que enlutar a Canadá, creo que es a todos, ¿no? No podemos pasar desapercibido algo tan impactante y triste. Y como lo conversábamos en otro programa, Rob es realmente un poquito como que nos sorprendió, ¿no? Que Canadá saca un poquito esa parte fea de su historia, pero bueno. Sí. Y hay algunos recuentos. Fíjate que los diarios, las publicaciones en Canadá han entrevistado a algunos de los chicos, ahora adultos, que iban a estas escuelas juntamente con otros estudiantes no aborígenes, no de los pueblos originarios, sino caucásicos, y hablaban y contaban hoy en día cómo los maestros, cómo las instituciones, cómo los curas realmente menospreciaban la cultura de ellos y ponían a los otros chicos en contra de ellos. Una cosa realmente, no sé, muy poco feliz en lo que es la historia de Canadá y nos recuerda que eso ocurrió a lo largo y ancho de todo el continente americano. No solamente en Canadá, aquí en Estados Unidos ha ocurrido también, en Latinoamérica también. Pero encontrar estas tumbas sin marca, estas fosas sin marca, no sé, a mí me conmovió profundamente. Nelson, Nel, tú te... Dale. Yo estoy muy sorprendido sobre esta noticia también. Pero claro, yo estoy de acuerdo, Rob. Esto vamos a descubrir más noticias, más cosas así en Norte y Latinoamérica. Puede ser que yo estoy sorprendido ahora, pero en 1 o 2 minutos no voy a estar sorprendido, porque en esa época o esa situación sigue. Sí, nosotros seguimos descubriendo esta situación no más en América Latina o Canadá, pero también Europa. En Europa, por ejemplo, España todavía tienen mucho, todavía está cosa dice que es que no está marcado.
am, siguen hoy descubriendo eso también ahí. Claro Pues, que sí. ¿Cuántas cosas tú mencionas España? Claro, pero cuántas cosas que se han hecho en nombre de la religión, distintas religiones, y todo en nombre de la religión. En España la famosa Inquisición, ¿verdad? Ujú, Y esa misma mentalidad es la que España también lleva al continente americano. Esa obsesión, diría yo, de querer conquistar las almas y los corazones de los pueblos originarios que tenían y siguen teniendo sus propias culturas y sus propias creencias. Eso de creer no sé, es algo. Parece mentira que aún hoy en día tengamos repercusiones de todo este pasado tan siniestro. ujú. Y eran escuelas públicas, ¿no? Destacar eso también, ¿no? Que no eran escuelas religiosas, pero sí eran públicas basadas en esa mentalidad de la religión y que ellos eran inferiores y por eso les enseñaban a los alumnos a tratarlos de esa manera, a los indígenas. Claro, claro Ujú. que sí. ¿Y cuántos pueblos así originarios a lo largo y ancho de todo el continente americano, de norte a sur, fueron desapareciendo eh, a través de estas supuestas escuelas para incorporarlos a la sociedad de turno, ¿no? Y lo único Ujú. que hacían es acelerar el perecimiento de estas culturas. Culturas. Claro que sí, aunque claro. muchas hayan todavía subsistido, pero muchas perecieron. Fíjate, Carolina, ahí nomás, en el sur de Chile y Argentina, con los Selknam, donde prácticamente una civilización de 10.000 años eh, en el sur de Latinoamérica, en la Patagonia, diezmada totalmente, ¿verdad? Ujú. Donde recién hoy en día queda alguna que otra persona que todavía tiene un poco de sangre de esta cultura, pero son cosas que. Sí, a propósito de eso, una noticia muy bonita para compartir con ustedes. Ayer se eligió la presidenta que va a liderar la nueva constitución de Chile y es una líder mapuche. Esa es una buena noticia y me dijiste algo que yo no conocía. Ah, por Mira, fin. Yes, le di en el clavo, porque esa la noticia está viste. fresquita, por Y eso. muy Ajá, buena noticia. ajá. Recordemos a los oyentes que no hace tanto tiempo atrás, hace un mes atrás más o menos, Chile eligió a los constituyentes que van a redactar la nueva constitución para Chile. Ujú, Y entre los nuevos constituyentes, algunas de las cosas que se habían determinado era que iban a estar divididos por partes iguales, había haber igualdad de sexo, es decir, está la misma cantidad de hombres y mujeres representados. No se eligió a políticos, sino que se eligieron a personas comunes, profesores, escritores, trabajadores, gentes como tú, Nelson, como Caro, como yo, fueron elegidas como constituyentes. Y también se aprobó y se decidió de antemano que creo que eran 17 escaños de los constituyentes iban a ser dedicados a los pueblos originarios. Ujú. ujú. Y esta Así. noticia que tú nos das, que Sí,
presidenta de esta asamblea de constituyentes, fue elegida la representante mapuche. Mapuche. Elisa Loncón. Así es que Muy, muy muy bien por buena Chile. idea. Ajá. Sí, de a poco vamos reconociendo, ¿no? La importancia de ellos. Y una persona muy educada también. No dejar de profesora de inglés, aunque no lo crean. Ajá. Para que Muy, esto muy tenga, linda. Ujú. para que esto tenga impacto al resto de América Latina, ¿no? Sí, Muy Nelson, sí, importante. muy buen punto. Ajá. Así Sí, es. Muy es lindo. como, puede ser un efecto dominó, algo positivo de cosas que empezamos a Ojalá que sí. reconocer. Ujú. Ojalá sí que sí, que eso es importante, claro. Así es. Y Bueno, así es la claro, vida. esto nos da la transición a nuestro último tema del día de hoy, pero antes, ¿tenemos alguna otra música así alegre y linda de las que tú Sí. eliges? Sí, sí, creo que sí. El audio debe estar ya abierto para compartir, entonces no necesito, aquí a ver, vamos. Ah, pero esta es un poquito más lenta, pero igual es muy linda la letra. ¿Qué vamos ¿Escucha? a escuchar? Dos gardenias, Ah, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán, solo cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Nos fuimos a Cuba, Rob, porque Muy bien. creo que el próximo tema viene desde Cuba, ¿no? exacto, hermosa canción. Buenavista. Hermosa canción y que nos prepara realmente para el próximo tema y esa canción lenta, así típica de De telenovelas, ¿verdad? novela, ajá, de Claro, misterio, claro que de sí. pasión, de todo lo que trae. Así es. Y eso porque fíjate que hace más o menos unos 10 días atrás falleció la madre de las telenovelas, falleció Delia Fialo. Y como tú bien lo anunciaste, Delia nació en Cuba,
pero luego vivió en Miami hasta el final de sus días. Y ella fue escritora de telenovelas y fue la que hizo realmente cundir este género que luego se esparció por toda América Latina con producciones que se hicieron en los distintos países. Sus obras se realizaron en Venezuela, una gran productora de telenovelas para todo el mundo, o también en Brasil, también en Colombia, en distintos países. Y murió a los 90 años, así que tuvo una larga trayectoria. Sí, estaba escuchando una entrevista que le hicieron a ella y contaba cómo, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero de por sí los grandes escritores y siempre están rodeados de libros. Aunque algunos no se leen, pero en su casa siempre había mucho libro. Y ella contaba que su papá leía mucho y fue el que, y no era, de repente hay familias que te dicen tienes que leer este tipo. Dice que el papá la dejaba leer a ella lo que fuera, así fuera un Condorito, que es un libro muy popular en Sudamérica, ¿no? Pero cualquier tipo de revista, de cosa que estuviera a su alrededor, ella de chiquita empezaba a hojear, a leer y se graduó como filósofa. Y la mamá le decía, ese es un título de vacío, de esos que se cuelgan pero que no te sirven para nada. Y dice que ahí empezó a escribir, dijo, bueno, a lo mejor si escribo algo o puedo tener como un título más importante. Así es, y felicitaciones al padre de ella por haber impulsado y facilitado que su hija realmente pudiera hacer lo que quisiera, sobre todo en esas épocas donde no Exacto. era tan fácil. Ajá, Hoy muy en bueno. día es todavía un challenge, pero es mucho más fácil. Así que recordamos la vida de Delia Fialo. Nelson, ¿tú la conocías? Porque yo te voy a ser sincera, antes de leer la noticia, cuando estábamos comentando, no sabía que ella era la madre de las telenovelas. ¿Tú habías escuchado de ella? No, no había escuchado de ella, pero Bueno, yo cuando yo vivía en Brooklyn y Queens, ah, mi vida, yo lo pasé mucho, yo estaba en un club cubano, conozco mucho la cultura cubana, parte de New Jersey, también en Queens. Creo que cuando mencionaste que papá dejó a ella leer cualquier revistas y libros, pues eso es como el paso a ser creativo. Es que sí, necesita explorar, necesita a fallar para mejorar, ¿no? mejorar. Ujú. Y yo creo que ahora es un desafío en esta época, pero estoy pues, de acuerdo, muy contento que el papá le dejó a ella leer cualquier cosa que ella quería leer. Eso forma muchas opiniones y yo creo que es importante explorar. Y con esto llegamos al final de Mesa de Barrio. Quisiera Ajá. agradecer muchísimo a Nelson Conde por estar con nosotros el día de hoy, por supuesto a Carol Montes, y con esto nos despedimos hasta la semana entrante. Chao. Hasta la Gracias, próxima. chao. Gracias. Chao. Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net.